Muy buenos días a todos. Soy Fernando Grajeda, gerente general de Grajeda Hermanos, segunda generación ya de esta empresa que tiene 65 años de estar en el mercado contable, en la lucha por las contabilidades. El outsourcing lo hemos hecho desde 1955 y tenemos una amplia experiencia en lo que es la contabilidad fiscal. Pero de 15 años para esta parte hemos sentido la necesidad que hay de lo que es la asesoría y ayudar a la gente a ordenarse administrativa y financieramente, que es lo que nos hemos dedicado en esta rama desde los últimos 5 años principalmente. Queremos ayudar al ordenamiento ese que tanto hace falta. Y pues estamos acá, primero agradeciendo su presencia, su audiencia. Simplemente es una charla, no pretendemos dar una cátedra universitaria ni una charla magna, porque la verdad es que solo son experiencias que hemos tenido nosotros en el transcurso de este tiempo y que se han agudizado tal vez un poco con la crisis del COVID-19. Entonces, agradecidos a todos y vamos a tratar de ser lo más explícito posible. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alexia Aragón. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Específicamente, yo estoy a cargo de la gerencia operativa del área de asesoría administrativa y financiera, como mencionábamos. También soy la gerente estratégico de la compañía para ver todas las líneas de negocio que tenemos en Grajeda Hermanos. Entonces, como decía Fernando, nosotros el día de hoy es pues un gusto quererles platicar de un tema que nos apasiona. La verdad que es un tema que nos encanta con lo que hacemos, con lo que practicamos con nuestros clientes y principalmente pues en una crisis como la que estamos viviendo, es de mucha ayuda este tipo de asesoría para las pequeñas y medianas empresas. Es por eso que el día de hoy, como dice Fernando, es una conferencia sumamente práctica en donde nosotros les vamos a contar de algunos ejemplos y algunos errores para los cuales nosotros hemos apoyado específicamente a los empresarios para que no se cometan o cuando ya se cometieron, ver de qué forma nosotros podemos resolver esta situación. Entonces, vamos a comenzar, como habíamos dicho, con el tema de los errores financieros en las empresas durante la crisis COVID-19. Cuando hablamos de errores, específicamente, nos dedicamos nosotros a tratar de mitigar estos errores antes que sucedan. Pero la crisis del COVID-19 vino obviamente a agravar la situación y queremos hacer ver que lo que vamos a hablar el día de hoy no es únicamente que está pasando solo por estar en la crisis de la pandemia, sino que son situaciones específicas que han pasado en las empresas desde un principio. Y vamos a ir entendiendo por qué. Entonces, el objetivo de esta conferencia es comprender, en primer lugar, el contexto global de las tres crisis. ¿Y por qué hablamos de las tres crisis? Ustedes se van a ir dando cuenta que siempre como empresas y como personas hemos estado en crisis. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros, en primer lugar, es entender específicamente cuáles son estas tres crisis a las cuales nos enfrentamos como empresa. Y luego de ello, de comprender estas tres crisis, vamos a analizar específicamente con qué herramientas contamos como empresa para tener un panorama financiero más claro, con lo cual se pueda desenvolver a corto y mediano plazo las actividades de la empresa. Entonces, para nosotros es fundamental que dentro del objetivo entendamos que tal vez no todo se aplique a su empresa, pero los principales errores que nosotros hemos visto es lo que se repite en la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas y medianas, principalmente familiares, que repiten por cultura, que repiten por desconocimiento o por falta de ordenamiento este tipo de errores. Entonces, antes de platicar específicamente de cuáles son esos errores, tenemos que hablar de cómo está el contexto empresarial en Guatemala. Cuando nos referimos al contexto empresarial en Guatemala, es sumamente interesante y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que las empresas MIPYMES son las más importantes del sector empresarial en Guatemala. Aquí ustedes pueden ver en su pantalla una gráfica de cómo están representadas estas empresas según el Instituto Nacional de Estadística.
También es información que nosotros cotejamos con el Ministerio de Economía, obviamente. Y si ustedes se dan cuenta, y es sumamente interesante, que el 99.66% de las empresas en Guatemala las representan las famosas MIPYMES. Ustedes ven, las microempresas en Guatemala representan el 90.34%, el 8.42% las pequeñas empresas y el 0.90% las medianas empresas. Esto quiere decir que las MIPYMES son las mayores generadoras de empleo en Guatemala. Y esta gráfica, la verdad que es para nosotros alarmante desde el punto de vista de cómo nos hemos visto afectados con el tema del COVID y con el tema de las otras dos crisis que siempre hemos venido viviendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando logramos entender que el contexto guatemalteco empresarial está plenamente enlazado con el tema de las MIPYMES, debemos entender en primera oportunidad que la oportunidad de trabajar en una empresa grande es casi nula. Si ustedes se dan cuenta, el 0.34 son grandes empresas y mucha gente espera trabajar en estas grandes empresas. Para decirles algún dato, estas grandes empresas son menos de 2,000 empresas registradas en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas buscan trabajo en las microempresas y en las medianas empresas o buscan otros medios para generar empleo o generar ingresos, y es por eso que se trasladan específicamente a emprender. Entonces, cuando vemos esto, antes de hablar de estos errores, tenemos que entender que el peso sumamente importante que tienen estas empresas dentro de la economía guatemalteca, y son las empresas que están más vulnerables a las turbulencias económicas. Hay otro tipo de turbulencias que ahora Fernando Grajeda nos va a explicar y nos va a ir explicando el tema de las 3 crisis, pero ¿por qué quisimos arrancar con esto? Para que entendamos por qué un país como Guatemala está siendo sumamente afectado a través de sus empresas que generan empleo y cómo estos errores financieros han venido afectando. Bueno, como comentaba Alexia, nosotros identificamos 3 crisis por las que está pasando las empresas en Guatemala. La primera crisis que tenemos es una crisis interna de organización, crisis de orden y crisis de desinformación. Las empresas en Guatemala estamos acostumbrados a que no tenemos una planificación, no sabemos a dónde vamos, no tenemos presupuestos, no tenemos ningún tipo de información financiera que nos ayude a establecernos, a poner metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esa es una crisis constante que mantenemos dentro de las empresas. Luego viene la crisis de país. Somos un país emergente y hemos tenido crisis de todo tipo y siempre. Que yo me recuerde, yo viví el terremoto del 76, hemos tenido 36 años de guerra interna en el país, hemos tenido cuántos terremotos, hemos tenido cuántos golpes de Estado, hemos tenido cuántos cambios de gobierno abruptos, violentos, elecciones que fueron o no fueron, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en un constante vaivén de lo que ocurra internamente dentro del país. Y ahora, como que si eso no fuera suficiente, nos viene la crisis del coronavirus. Eso fue como quien dice, el caos de la situación, y por eso es que se ha acentuado todo. Es primera crisis que a nivel mundial, aparte de las guerras mundiales que hubo en su momento, nos ha atacado, pero ahora nos atacó con una diferencia en que los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, están en su pleno apogeo. Todavía yo no sé, no he decidido si eso es bueno o es malo, porque la campaña publicitaria que hicieron de la crisis es como para ganar un Oscar. Pero bueno, ese es un tema diferente. Nosotros entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos en que estamos en esas 3 situaciones difíciles y ver qué podemos hacer para ponernos, superar nuestra crisis interna depende de nosotros, la externa que mantenemos con los desastres naturales y todo, que como les comentaba, no depende de nosotros, y el COVID-19 menos depende de nosotros.
El COVID-19 es una situación que nos vino a cambiar la vida a todos, nos agarró desprevenidos en todos los sentidos. Como decía Fernando, lo principal para nosotros, como primero entendiendo que vivimos en una crisis constante de estas famosas 3 crisis, una que es interna, que es así como dice Fernando, depende de nosotros. La otra, que es la que siempre hemos tenido por los efectos económicos, sociales y políticos, y ahora con el efecto del COVID, ¿qué preguntas nos tendríamos que hacer nosotros dentro de nuestra compañía para evitar cometer estos errores financieros? Entonces, vamos a empezar. Cuando hablamos de la primera pregunta, es para nosotros uno de los principales errores dentro de las compañías. Y como decimos, no es únicamente en el tiempo de COVID, sino que es también en otras situaciones que siempre se dan. Entonces, la primera pregunta específica es si tienen elaborado un nuevo plan financiero para este siguiente semestre, a pesar de la incertidumbre. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de la primera pregunta, antes de hablar de qué compone un plan financiero, tenemos que entender qué es este plan financiero. Entonces, si ustedes ven en su pantalla, tenemos una definición sencilla y clara de qué es este plan financiero. Y cuando hablamos de esto, es una sencilla herramienta indispensable que se convierte en la hoja de ruta para analizar la viabilidad y el buen funcionamiento de tu empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Si es una herramienta tan indispensable dentro de toda compañía, entonces, ¿por qué la mayoría de las empresas no la tienen o no la utilizan como deberían de utilizarla? Hay que tomar en cuenta principalmente que vivimos en un entorno VUCA. ¿Y a qué nos referimos con vivir en un entorno VUCA? Ustedes pueden ver en su pantalla cuál es el significado a lo que nos referimos específicamente con esto. Vivimos en un entorno no únicamente en Guatemala, sino a nivel mundial, y este es un significado que se dio después de la Guerra Fría. ¿Y por qué? Porque vivimos en un entorno, primero, que es volátil, segundo, que es incierto, complejo y ambiguo. Entonces, cuando entendemos que cualquier planificación financiera que nosotros hagamos, nos enfrentamos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, quiera que no, primero, pues nos desanima a pensar que aunque yo haga una planificación, puede que algo pase y no necesariamente pase como yo quiera. Pero a pesar de eso, lo más importante de la planificación financiera es entender que estamos en un entorno así, porque cuando nos encasillamos dentro de las empresas a que la planificación financiera tiene que ser tal y como se planificó, dejamos por afuera todos estos factores externos que no están en nuestras manos para controlar específicamente, y obviamente pues nos frustramos cuando empezamos a ver el resultado que no es como nosotros lo esperábamos. Entonces, cuando hablamos de plan financiero, nosotros con nuestros clientes que tenemos la experiencia de venir trabajando específicamente este plan todos los años, obviamente unos meses más o menos empezamos desde septiembre, octubre, y pues en noviembre y diciembre se hace la revisión final de este plan financiero. Entonces, queremos hacer esta pregunta: si dentro de sus compañías elaboraron un plan financiero 2020. O sea, esta pregunta sería, digamos, en el mes de diciembre, en el mes de enero, si su compañía contaba con un plan financiero como tal. ¿Qué pasa con las empresas que nos responden que no? Como ven en su pantalla, como ven a este personaje que colocamos acá en la presentación, las empresas que no iniciaron el 2020 o cualquier año, porque como les decía, puede ser cualquier año, estaban cegados, no tenían un norte hacia dónde ir, no sabían qué ruta llevar con su plan financiero porque nunca ha existido. Y muchas de las empresas, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, no elaboran un plan financiero completo porque creen que es complejo, creen que no lo necesitan por ser pequeños y no saben el error tan grande que están cometiendo en sus finanzas. Pero también nosotros tenemos la otra cara de la moneda, cuando con nuestros clientes sí elaboramos un plan financiero 2020. Pero nosotros podemos elaborar este plan financiero 2020, pero hay dos alternativas: que con este plan financiero se revise la ejecución como tal o no se revise. Si no se revisa, seguimos estando como aquí el personaje que está cegado, porque aunque ya elaboramos este plan y queremos llegar a alcanzarlo, si nosotros no lo vamos revisando mensualmente su ejecución contra lo presupuestado,
vamos a estar de igual forma cegados. Pero si sí lo revisamos, estamos aquí como abajo este personaje que sí tiene su meta específica, dónde llegar, sabe y es visible con su ejecución mensual, sabe qué rutas poder tomar. Porque como les decía, al estar en un entorno VUCA, que eso es sumamente importante al momento de analizar el presupuesto y el plan financiero como tal, tenemos que tener la opción de poder cambiar principalmente con una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de qué compone un plan financiero para nosotros, dentro de nuestra experiencia, y como les digo, nuestra experiencia es con pequeñas y medianas empresas, y ustedes van a ver que es un plan financiero sencillo de llevar. No es como lo que hemos aprendido en la universidad, sumamente complejo, que los índices financieros, y a veces no tenemos la información completa y adecuada, ni tampoco el conocimiento para poderlo llevar. Pero antes de determinar cuáles son estos componentes del plan financiero, lo más importante antes de comenzar esto es determinar qué meta quiero alcanzar. Para nosotros es sumamente sencillo con nuestros clientes que ya llevamos varios años poder determinar estas metas, porque conocemos sus finanzas, tenemos conocimiento de sus números a profundidad, sabemos cuál es su rentabilidad, sabemos cómo han venido las ventas en los últimos 4 o 5 años, sabemos cuál es su estacionalidad de las ventas, conocemos el máximo de su costo que deberían de tener, conocemos el máximo de gastos que deberían también de ejecutarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede con aquellas empresas que nos han contratado cuando no hay un análisis previo de sus finanzas? ¿O qué sucede si ustedes tienen alguna empresa que nunca han elaborado un plan financiero? Nuestra recomendación principal y la primera para poder determinar una meta es que utilicen el método SMART. Esta es una metodología que se utiliza para cualquier campo, no únicamente lo financiero, y ustedes a través de esta metodología pueden trabajar cualquier tipo de meta. Entonces, ¿qué necesitan ustedes para que su plan financiero y su meta sea necesaria, específica, alcanzable, como vean ustedes acá? En primer lugar, necesitan que esta meta sea específica. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Que sepamos qué queremos alcanzar. O sea, aquí no respondemos la pregunta ¿qué? ¿Verdad? Con el tema específico. Segundo, con el tema de la metodología, necesitamos que la meta sea medible. Si una meta no es medible en cualquier ámbito que ustedes estén hablando, nunca va a ser alcanzable, porque si yo no puedo medir lo que yo me estoy proponiendo, ¿de qué manera voy a cuantificar o de qué manera voy a revisar que se esté ejecutando? Entonces, ¿cómo va a ser medible? Al momento en que obviamente yo lo vaya revisando específicamente con las metas financieras mensualmente. También tiene que ser una meta alcanzable y realista para la empresa, porque digamos, cuando nosotros realizamos las metas con las empresas que trabajamos, sabemos cuáles son sus líneas de negocio, entendemos cuál es su mercado. Los dueños entienden en qué mercado se mantienen y hasta dónde pueden ser alcanzables esas metas. Esto no quiere decir que vamos a utilizar un escenario pesimista, sino que debemos ser lo más realista posible para poner una meta alcanzable para que el equipo después no se frustre. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo le pongo una meta de venta muy alta a mis vendedores, obviamente siempre vamos a querer vender, pero no necesariamente va a ser alcanzable. Entonces, lo único que voy a hacer es específicamente desmotivar a mi personal, ¿verdad? También dentro de esta metodología, cuando ustedes establezcan su meta financiera, tiene que ser importante y relevante para la compañía. ¿A qué nos referimos con esto? Que en muchas ocasiones uno de los errores también que podemos comentarles específicamente acá es que el gerente solo le deja al gerente financiero, al administrador, al contador, la tarea de hacer esta planificación financiera. ¿Y qué es lo que sucede? Al no involucrar a todas las áreas de la compañía, esto no quiere decir que si no todos están de acuerdo no lo vamos a hacer. No, sino que debemos de involucrar a todas las áreas de la compañía para que sea importante y relevante para todos. Uno, para que todos trabajemos en conjunto, y segundo, para analizar si es viable esta meta que nos estamos colocando, porque muchas veces los financieros queremos ver solo el tema por los números, ¿verdad? Lo que nos están hablando las finanzas, pero hay factores, por ejemplo, en producción, hay factores en ventas que tenemos que tomar en cuenta e involucrar a estas personas. Y por último,
lo más importante de la meta es que tiene que ser en un tiempo limitado. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando nosotros decimos queremos que exista un crecimiento del 10% de las ventas en relación al año anterior, tenemos que decir en cuánto tiempo lo vamos a alcanzar. ¿Será que lo logramos alcanzar en 6 meses o mejor nos ponemos la meta en un año? Entonces, siempre su meta tiene que ser limitada en tiempo. Entonces, esta metodología es sumamente fácil de poder utilizarla y de poderla implementar en cualquier área de su compañía. Entonces, cuando hablamos del error número 1 financiero y el principal error que toda empresa comete y que ahora se ha visto muchísimo más con el tema del COVID, es obviamente, primero, si fueron ustedes este tipo de empresas que no contaban con una planificación financiera 2020, obviamente es el primer error al cual nos estamos atendiendo a las consecuencias. Y entonces, ¿qué pasaría si para las que sí tienen un plan financiero y también para las que no? Si no elaboramos un nuevo plan financiero para el siguiente semestre del año, porque ya vamos a la mitad del año, que incluye obviamente a todas las áreas de la empresa, no vamos a poder desarrollar la planificación completa. ¿Y a qué nos referimos con este error cuando hablamos de planificación completa? Son 3 elementos que ahora Fernando Grajeda nos va a ir explicando la importancia de cada uno de los elementos, que son el estado de resultados proyectado, el flujo de caja presupuestado y el balance general. Entonces, cuando hablamos de este error, que de verdad es muy común, lastimosamente es muy común en Guatemala y a nivel centroamericano que suceda esto, ya que solo establecemos metas de ventas, establecemos presupuestos y no hay una planificación financiera completa. Entonces ahorita vamos a aprender y entender cuál es esta planificación completa que deberíamos de tener como empresa para tener el control de nuestras finanzas. Y lo vamos a hacer de una forma práctica. Bueno, como dice Alexia, los elementos del plan financiero, las herramientas básicas que necesitamos tener dentro de ese plan financiero es el presupuesto de estado de resultados, el flujo de caja presupuestado y el balance general financiero. El presupuesto, y si ustedes se dan cuenta, estamos mencionando la palabra presupuesto al decir de estado de resultados. El estado de resultados lo que nos da es la capacidad que tiene la empresa de tener utilidades o de tener pérdidas. Eso es lo que vamos a estudiar con ese presupuesto. Pero a diferencia de un estado de resultados fiscal o contable, a mí me van a presentar el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Me lo van a presentar en marzo cuando hay que pagar la declaración, el impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Ya lo que pasó en ese año, ya 3 meses después, ya no me sirve, ya no me interesa. Me interesa saber que perdí, es cierto, me interesa saber que gané, pero eso no le da flexibilidad, eso no le da acción a la empresa. Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, los 5 meses que ya pasaron y casi los 6 meses que ya pasaron de este año 2020, los que teníamos nuestra proyección de estado de resultados, nuestro flujo presupuestado y todo nuestro balance general, eso ya es historia. Ahorita, si se cometió el error de no tener el 2020, no cometan el error de no tener el segundo semestre del año, por lo menos en 3 escenarios. Ahorita vamos a analizar lo que está aquí, porque ya lo que no se hizo en el 20, pues ya no se hizo, pero tenemos que agarrar de junio o de julio para adelante y empezar por el estado de resultados, que es lo que yo quiero ganar, y lo importante en este caso es si voy a tener utilidad o pérdida en el periodo. Aquí tenemos un prototipo de informe que nosotros presentamos mensualmente a las gerencias de las empresas, presupuestado contra total de venta realizado en el mes. Aquí estamos en el lado izquierdo, estamos analizando el mes de agosto de un año, y en el lado derecho tenemos lo que es el acumulado de lo que va ocurriendo de enero a agosto. Quiere decir que, para hacerlo rápido, porque no es clase de contabilidad ni de finanzas la que estamos dando,
solo son los lineamientos. En el presupuesto del mes de agosto yo tenía una venta estimada de 1.524.000 quetzales, alcancé 1.414.000 quetzales y hay una diferencia en negativo, o sea, no alcancé una venta de 110.000 quetzales. El gerente de ventas y el propietario tendrán la respuesta a qué fue lo que pasó por no haber alcanzado esos 110.000 quetzales de venta. Y en el acumulado tenemos que el presupuesto era vender 14.300.000, llevamos 13.300.000, básicamente tenemos una diferencia en contra también de 968.000 quetzales de venta no alcanzada. Luego voy a explicar un poquito, me voy a detener acá en el costo de ventas porque, como ustedes saben, el costo de ventas es la columna vertebral de este estado de resultados. Si yo vendo, un artículo en 100 quetzales y me está costando 110, estoy cometiendo un gravísimo error. Si yo vendo un producto que me cuesta 100, lo vendo en 50, estoy cometiendo un gravísimo error. Tengo que establecer bien mi costo de ventas y es increíble que a pesar de que si yo compro una cosa en 50, la tengo que vender en 100, o si compro un artículo en 50, lo puedo vender en 120 si el mercado me lo permite, a pesar de que suena tan sencillo, es en donde la mayoría de la gente se queda sin poder establecer correctamente su costo de ventas. Hemos tenido casos que no se los voy a comentar porque sería demasiado largo, en donde los costos de ventas son los que hacen la diferencia entre una utilidad o una pérdida en el ejercicio. Entonces, acá tenemos que, ahorita con la crisis y la nueva planificación que vamos a hacer del 2022, digámoslo así, porque para nosotros, y así le dijimos a nuestros clientes, para nosotros de enero a mayo fue una historia que ya se escribió y que ya no podemos hacer nada con ella. Y de junio para diciembre tenemos que escribir una nueva historia. Pero esta nueva historia tiene un cierto factor de cambio en el sentido de que nuestro consejo es que tenemos que hacer 3 escenarios diferentes para tomar una decisión. El escenario conservador, el escenario intermedio y el escenario optimista. El escenario optimista, con raras excepciones por el tipo de empresa de que se trate, nunca va a ser igual al 2020 que teníamos originalmente. El escenario optimista en este caso puede ser que en lugar de vender el 100% que teníamos pensado, vamos a conformarnos con vender el 80%. Ese podría ser el optimista. El intermedio podría ser que vamos a vender el 60% y el pesimista podría ser que vamos a vender 50 o 40%. Y sobre ese escenario, hacemos los gastos y los costos, el costo de ventas correspondiente y analizamos qué es lo que creemos que sí se puede conseguir. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender productos que están teniendo que demanda con la pandemia, puede darse el lujo de tal vez pretender que sus ventas van a ser de un 90% a como lo tenían previsto para el año 2020 inicialmente. Pero un restaurante a quien solo le están dejando vender a entrega a domicilio o irlo a recoger a la puerta del restaurante, no puede darse el lujo de pensar que va a vender el 90% de lo que había calculado, salvo que sean demasiado creativos. Y ahí es donde viene la oportunidad. Las crisis son para aprovecharlas, para volver oportunidades las situaciones adversas, pero esto sería demasiado ser optimista. Tendrá que conformarse tal vez con vender un 30% o un 40% en el mejor de los casos. Pero lo importante es de que este estado de resultados, cuando tomemos la decisión por el cual nos vamos a ir, si el intermedio, el optimista o el pesimista, lo tenemos que revisar mensualmente. Esta es la recomendación de siempre y ahora con esta crisis todavía más. Revisarlo, la que se está ejecutando mensualmente para ir tomando las medidas correspondientes. Luego tenemos el estado de flujo de caja o cash flow, como se le llama, en donde también es proyectado sobre la alternativa
optimista, intermedia o pesimista que tomamos, vamos a hacer el flujo de efectivo sobre de esa base. No vamos a tomar el estado de resultados optimista y vamos a hacer un flujo de caja como pesimista, ni al revés. Vamos a adaptarnos a lo que decidimos y aquí los consejos son, bueno, ¿para qué sirve el flujo de caja? Es determinar la disponibilidad de efectivo con la que cuenta la empresa en los 7 meses que faltan. Nosotros hemos comparado esta situación como que el flujo de efectivo en este momento se ha vuelto como que el termómetro o la medición de cuánto oxígeno tiene mi empresa para sobrevivir, sin tener que recurrir a si necesito préstamo o regresar mis ahorros o plan de inversión de diferente forma, acción a la empresa o cualquier otro tipo de cosas. No todas las conclusiones son de que vamos a necesitar préstamos. En esta situación que estamos analizando acá y viéndolo brevemente también, tenemos que en agosto teníamos un saldo inicial, estamos comparando contra el estado de resultados que vimos anteriormente. En agosto tenemos un saldo inicial de 421,000 quetzales. Tenemos los ingresos que vamos a obtener, estamos estimando, recuérdense, la volatilidad que decía Alexia en su cuadro anterior. Luego tenemos todos los desembolsos, las compras, los pagos a proveedores, los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nos vamos analizando por mes. El resumen de este flujo de efectivo es que empezamos con un saldo de 421,000 quetzales y terminamos con un saldo de 162,000. Pero para eso tienen que transcurrir 7 meses, en este caso que estamos hablando ahorita del nuevo 2020, y tenemos que revisarlo ya no mensualmente, ya no quincenalmente. El flujo de efectivo lo tenemos que revisar semanalmente, porque el flujo de efectivo aquí se vuelve la herramienta más importante y yo diría indispensable para poder tomar decisiones acertadas. Como consejo, tenemos que hacer el flujo de efectivo y lo tenemos que revisar semanalmente. Luego vamos a lo que es el balance general. El balance general no es nada más que la radiografía de la empresa o la foto de la empresa a una determinada fecha. Siempre dentro de la empresa, por las crisis que les comentamos de desorden y de todo, se tiene que llevar, pero se confunde un balance financiero con un balance fiscal. Y que se llame de fiscal no quiere decir que estemos haciendo ninguna cosa indebida con el fisco, pero hay ciertas cosas que tocan a un balance financiero que no tocan en un balance fiscal y al revés. O sea, en un balance financiero, las depreciaciones y las prestaciones de los empleados, por mencionar 2 casos brevemente por el tiempo que tenemos, se ponen mensualmente. En la contabilidad fiscal puede ser que se hagan o por trimestre, por si hay cierres a los trimestres, o se pueden ir al año completo. Entonces, no nos está diciendo la misma información el asunto contable fiscal que el asunto financiero. En este caso, lo importante a tomar en cuenta en este momento, hay que ponerle mucha atención a las cuentas por cobrar, porque necesitamos saber qué tipo de clientes son los que nos deben. Al 31 de marzo de este año, el primer análisis que recomendamos hacer con todas las empresas que trabajamos fue la sanidad de sus clientes. Analizamos los días, la antigüedad de saldos. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta son los inventarios y su costo, por lo que hablábamos de lo del costo de ventas. Probablemente ahora sea momento de darnos cuenta que tenemos demasiado inventario y que si no tuviéramos tanto inventario, tendríamos flujo, más flujo para poder hacerle frente a otras cosas, a otros compromisos. Luego, tenemos que ver en el lado del pasivo, bueno, se me olvidó comentarles, pero eso ya lo saben ustedes, el activo es la parte que es nuestra de la empresa y el pasivo es la parte que no es de nosotros. Los préstamos y las obligaciones de lo que debemos están en el pasivo, los activos son los que están en la parte de lo que nos corresponde y la diferencia es el valor de la empresa. Muchas empresas, ojalá que todas fueran como esta, que su valor es un saldo positivo bastante alto, pero hay muchas que su valor es negativo.
Bueno, entonces, en el lado del pasivo, para revisar, por favor, mucha atención semanalmente, ponerle atención a los proveedores y a los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios por 2 meses y que ya pasaron, los 2 meses ya pasaron, los bancos estuvieron en la disposición de colaborar con nosotros, dando que no se pagara la amortización de capital que había que hacer en esos 2 meses. Pero eso no quiere decir que nos están perdonando la deuda, ni que nos están regalando esos 2 meses, perdón, que nos están regalando esos 2 meses, sino que nos lo van a posponer para ponerlo en los últimos meses de cuando se termine el plazo del préstamo. Entonces, mucha atención con proveedores y préstamos bancarios, por favor. Entonces, esta se vuelve una herramienta muy importante también, pero en conjunto con el estado de resultados y el flujo de caja presupuestado. Con eso, ahí tenemos los elementos para ayudarnos a que, como consejo, para el semestre 2020, porque independientemente si había o no había, establecer la nueva meta, eso va a significar tener la nueva planificación financiera, pero tenemos la obligación para poder tener esos datos bien, de hacer, elaborar y tener las tres herramientas propuestas anteriormente. Como decía Fernando, en esta parte es sumamente importante entender cuál va a ser el impacto de este análisis financiero y de esta planificación. Si se dan cuenta, es una planificación bien sencilla. Tal vez algunos de ustedes hacen una planificación más compleja, pero es porque acá quisimos presentarles lo básico que ustedes deberían de tener y cuál es el resultado que ustedes deberían de tener. Entonces, para pasar al segundo error, solo quiero que nos quedemos con la idea que decía Fernando. El estado de resultados, lo más importante ahora es, si no teníamos una planificación o si sí la teníamos, es hacer los nuevos escenarios para terminar el año 2020 y empezar a trabajar muchísimo antes la planificación 2021. Porque nosotros hemos analizado con nuestros clientes desde ya que el movimiento del año 2021 obviamente no va a ser el mismo que esperamos que este 2020, pero tampoco va a tener la misma estacionalidad que tenía los años anteriores. Entonces, desde ya es empezar a analizar qué impacto van a tener nuestras líneas de negocio y qué decisiones vamos a empezar a tomar. Segundo, con la mayoría de nuestros clientes hemos trabajado principalmente en el flujo de caja. ¿Por qué? Porque para nosotros fue más sencillo trabajar los escenarios del estado de resultados al tener el conocimiento general y pues específico en las finanzas, y obviamente con el tema del balance general pues es algo que vemos todos los meses. Entonces, ¿en qué nos hemos enfocado? Como decía Fernando, es en ir cuidando este flujo de caja semanal que se vaya ejecutando, porque aunque nosotros estemos vendiendo, siempre hay que tener cuidado con el tema de las cuentas por cobrar. Entonces, para ya pasar al segundo error, si se dan cuenta, este es el error principal dentro de una pandemia como la que estamos viviendo, pero también en cualquier momento de las empresas. Porque en la mayoría de las empresas que nosotros trabajamos, no existe una planificación financiera adecuada. Entonces ahora vamos a pasar al segundo error. ¿Qué pregunta le hicimos nosotros a nuestros clientes con los que trabajamos? Y la pregunta es, ¿estás consciente de la importancia de tomar las decisiones financieras a tiempo por parte de los responsables de la empresa? ¿Ya qué nos referimos con esto? Si con la mayoría de nuestras empresas con las que trabajamos teníamos una planificación financiera como tal, obviamente la pandemia llegó a Guatemala y al mundo a mostrar la fragilidad que teníamos como empresa. A pesar de tener una planificación financiera en estas empresas, también mostró en qué áreas estábamos fallando dentro de la compañía. Se imaginan aún más en estas empresas que no tienen o no tenían ninguna planificación financiera en el mes de marzo. Fue muchísimo más difícil poder arrancar y empezar a ver qué era lo que se podía hacer. Entonces, yo creo que muchos hemos escuchado la famosa frase que todos estamos en la misma tormenta, pero en distintos barcos. Pero al principio de la pandemia se escuchaba mucho también que todos íbamos en el mismo barco, que todos estábamos luchando la misma guerra y demás con el tema de la pandemia. Pero cuando nosotros analizamos y entendemos el tema financiero, nosotros los barcos los debemos de entender como todas estas empresas distintas, y esto no tiene nada que ver con el tipo de
de empresa, no tiene nada que ver con el tamaño de los empleados. Estaba viendo la primera pregunta que nos hicieron también ahí, quisiera aclararla y que creo que va muy amarrada con el tema de los barcos, porque nos hacían la pregunta que cómo se podían ellos clasificar como pequeña, mediana y microempresa. Y anteriormente en Guatemala, antes del año 2015, en Guatemala, imagínense, se hablaban específicamente y se clasificaban las empresas únicamente por el tamaño de la cantidad, perdón, de los empleados en las empresas. Y en el año 2015 hay una actualización y está también en un acuerdo de cómo clasificar estas empresas. Las microempresas, que son ahí sí que, si lo vemos por la cantidad de empleados, que serían los barcos pequeños, son de 1 a 10 trabajadores. Así se tiene que analizar, o que facturen como máximo 190 salarios mínimos al año. Las pequeñas empresas son de 11 a 80 trabajadores, que es la mayoría de las empresas en Guatemala familiares que se encuentran en las pequeñas empresas, y que tengan ventas anuales máximas de 3.700 salarios mínimos, que se redondea más o menos en 9.300.000 quetzales al año de ventas anuales, ¿verdad? Y en las empresas medianas se catalogan como empresas de esta índole cuando tienen 81 o hasta el máximo de 200 empleados dentro de su compañía y facturan como un máximo en sus ventas anuales de 39 millones. Cuando se pasa estos 39 millones, ya se pasa a la metodología de una gran empresa. ¿Qué pasa si tenemos los dos factores o cuál debemos de escoger? Debemos escoger siempre en relación a las ventas y ya no al número de empleados, que era como se decía antes. Entonces, cuando nosotros clasificamos las empresas de esta manera, debemos de entender que la crisis interna que platicaba Fernando al principio no es necesariamente por el tamaño que tengamos, sino va a ser por aquel ordenamiento que nosotros tengamos dentro de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos como error y en algunas otras formas también vimos como acierto? Nosotros nos dimos cuenta que según la reacción del dueño en el mes de marzo, el daño iba a ser mayor o iba a ser menor. Y ahora, ¿por qué podemos hacer esa afirmación? Porque ya pasaron 3 meses desde que comenzamos el tema de la pandemia y hemos visto como una reacción de un capitán del barco, y por eso hacemos esta analogía con la imagen anterior. Cuando el capitán del barco, que son los dueños, asumen su responsabilidad y lideran a su equipo, lideran su planificación financiera, el daño ha sido menor. No necesariamente por el tamaño, por la cantidad que vende, por la línea de negocio, porque tenemos negocios que a pesar que en esta crisis no han ido alcanzando sus metas, se han tomado otras estrategias. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros compartirles en este error número 2? Les vamos a compartir con Fernando cuáles son estas decisiones específicas de los dueños y gerentes, porque nosotros como gerentes financieros tercerizados en las empresas o como administradores específicos de su ordenamiento financiero, solo hacemos sugerencias y recomendaciones, y al final el que toma la decisión siempre pues va a ser el dueño o el gerente. Entonces vamos a ir platicando cuáles fueron aquellos aciertos y aquellos no aciertos que fuimos encontrando nosotros durante esta crisis, y todavía cuáles siguen sucediendo, para que ustedes tengan algo más práctico, y si alguien tiene algún caso como tal, como el que estamos mencionando, pues nos lo pueden empezar a compartir o ver de qué manera nosotros podemos apoyarlos con eso. Bueno, les he de comentar que la plática para nosotros, y como dice Alexia, el problema es que nos fascina hablar de todo esto, nos encanta, pero el tiempo nos está empezando a correr. Hicimos esta presentación como un ejemplo de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido. No es una receta de cocina que así tiene que ser, sino que solo son, como decíamos al principio, las experiencias de lo que le podemos contar. Vamos a tratar de resumirlo para ganar un poquito de tiempo. Un acierto que tiene que ver, por ejemplo, después de analizar el estado de resultados y el flujo de efectivo que sí había en esa empresa, se decide que por la naturaleza de su rumbo de negocio, es un restaurante, se decide que los números dicen que lo mejor
es cerrar las operaciones de la empresa porque no vale la pena seguirse endeudando para poder continuar la operación. No se sabe ni siquiera ese dato tenemos a favor. No se sabe cuándo esta situación va a terminar porque es primera vez que pasa. Entonces no hay nadie que pueda decir yo tengo la experiencia de. Entonces, no se sabe cuánto tiempo va a durar. Entonces, la recomendación que daban los números es cierren el negocio. Pero entonces se hizo la situación en base a no préstamos. Por eso dice, el nuevo flujo de caja dio para que la recomendación fuera no se endeuden y para no endeudarse tienen que cerrar el negocio. Y el negocio se cerró. Entonces, el acierto fue que con el análisis del nuevo flujo de caja, lo importante era no endeudarse y lo que había que hacer era cerrar la empresa. El segundo acierto que compartimos con nuestros clientes y que fueron con dos específicamente, es cuando nos referimos a la reestructuración del plan de compras. Esto para las empresas que son productoras o que venden un producto final es sumamente importante que lo analicen. ¿Qué les queremos compartir con este caso? Como decía Fernando, con el análisis del flujo de caja, con los nuevos escenarios que se habían establecido del estado de resultados, se escogió cuál era la vía que íbamos a tomar. Al escoger esto y tener el nuevo flujo de caja en base al estado de resultados escogido, nosotros elaboramos el flujo y nos dimos cuenta en el mes de marzo el impacto que iba a tener en el mes de julio y agosto aquellas compras que ya habían sido aceptadas por parte del proveedor. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas que importan la mercadería, sus órdenes de compra pues son de 2 o 3 meses antes que venga la mercadería. Entonces, cuando nosotros vimos que las ventas no iban y obviamente los ingresos en el flujo de caja como tal no iban a ser los óptimos para poder cubrir las compras que ya estaban aceptadas por parte de este proveedor y que ya nos las iban a empezar a enviar, por parte de los dueños hablaron específicamente con los proveedores del exterior y les pidieron que por favor no mandaran la mercadería. ¿Por qué? Cuando hicimos el análisis en conjunto fue estado de resultados, flujo de caja y balance general, vimos que el stock del inventario iba a ser altísimo para estos meses, porque obviamente no se iba a necesitar esta materia prima para esta empresa productora. Entonces, nos íbamos a quedar con un inventario parado. Segundo, no íbamos a tener la plata para poder desembolsar el pago, porque con este proveedor es el 70% de anticipo y el 30% contraentrega. Entonces, si dentro de nuestros ingresos no estaba catalogado esta venta, ¿por qué íbamos a nosotros entonces pedir un producto? Entonces, el dueño se dedicó específicamente a hablar, ¿verdad? Sobre esta situación y pues gracias a Dios el proveedor aceptó atrasar estas compras porque sí se veía que después del mes de agosto iban a empezar a aumentar las ventas. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? No solo es hacer un flujo de caja, sino evaluar, como decía Fernando, la parte medular siempre de un estado de resultados es el costo. ¿Y qué es el costo? Aquellas compras que vamos a hacer. Entonces, el acierto que fue, de verdad que fue de mucha ayuda para que no nos endeudáramos ni pidiéramos un nuevo préstamo, fue hacer una reestructuración del plan de compras. Tenemos otra empresa en donde se evalúa el estado de resultados 2020. Se tenía una planificación de subir las ventas un 30%. En su momento, cuando se discutió, se dieron todas las estrategias para poder lograr ese 30% más. Enero y febrero se cumple ese 30% más. Entonces, pero sí había que hacer nueva contratación de personal y ciertas ampliaciones para poder lograr ese 30%. A pesar de eso, en enero y febrero se cumple. Hemos de comentar así brevemente que las perspectivas de este año 2020 en cuanto a la confianza que ha generado el país, tal vez por el cambio de gobierno o alguna situación interna, estaban cumpliendo los presupuestos casi todos en su mayoría. Pero bueno, regresando al tema específico de esta empresa, se analiza las tres alternativas, tomamos la alternativa intermedia. La alternativa intermedia era quedarnos más o menos con el 80% de ventas de lo que había sido el año pasado
no se piensa ya en ese 30% de ventas más porque era incierto y porque sí había que endeudarse. Y entonces se decide trabajar en casa, ahorrarse todos los gastos de oficina, no subir la venta, sino conformarnos con el 75 u 80, por ahí andaba. Entonces el estado de resultados habló y los dueños decidieron tomar el consejo del estado de resultados y se quedaron así como están. Y ya han pasado 3 meses y la situación sigue todavía boyante. O sea, boyante en cuanto a lo que se había, de lo que se, nuevo presupuesto. Quiere decir que el estado de resultados fue factor importante en esa decisión. Por último, ¿cuál fue otro de los aciertos que nosotros vimos con nuestros clientes? Con este cliente específicamente nosotros entramos en el mes de enero de 2020. Entonces teníamos que correr para hacer el presupuesto para lo que restaba del año. Y así fue. Nos dedicamos específicamente a trabajar un tema de ordenamiento y a trabajar el tema de la planificación financiera como tal. Entonces ya nosotros en el mes de febrero teníamos una planificación y con esta planificación específicamente nos dimos cuenta que no era tanto el tema del costo como tal con ellos, del estado de resultados, sino que era aún más el tema del balance general. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que ellos tenían un control en sus cuentas por cobrar, pero no en sus cuentas por pagar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Con los escenarios que nosotros habíamos establecido para el año 2020, antes de la pandemia, no nos alcanzaba para pagar todas las deudas porque sus deudas superaban sus activos. Entonces, procedimos a realizar un préstamo con otra de las empresas de ellos para poder capitalizar a la empresa, salir de deudas y al salir de deudas con estos proveedores, nosotros íbamos a tener capital para empezar a producir el producto que ellos venden. Y por casualidades de la vida, pues esta es una de las empresas que fue beneficiada con el tema del COVID. Entonces, al mes de marzo que comienza el tema de la pandemia, ellos específicamente ya habían saldado en la primera quincena sus deudas con esta planificación del balance general, que sabíamos cómo se iba a ir ejecutando, habían saldado sus deudas y ya tenían esta materia prima. Entonces ellos empezaron a producir este producto que se vio beneficiado por el tema del COVID y ahora, en estos 3 meses que han pasado, obviamente el escenario fue aún mejor. O sea, lo que habíamos planificado fue aún mejor. Las ventas se dispararon, los gastos se mantuvieron, al igual que el costo se mantuvo, porque ellos sabíamos cuál era el margen hasta dónde podíamos bajar el tema de la utilidad y cómo poder obtener esta utilidad. Entonces, ellos con un control eficiente que llevamos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar mensualmente, al día de hoy sus cuentas por cobrar son 0 porque trabajan con anticipos, ¿verdad? Y trabajan contra entrega. Entonces, sus cuentas por cobrar son sumamente eficientes y sus cuentas por pagar están sanas. Luego de haber estado durante varios años totalmente en 0, ¿verdad? Porque el valor de la empresa, el balance general, nos daba a nosotros, bueno, era negativo, ni era 0. Entonces, cuando nosotros hablamos de un acierto como tal, y en esta crisis es, no dejen por afuera el balance general. El balance general, como decía Fernando, es la radiografía para poder analizar el presupuesto de estado de resultados. Porque puede ser que yo esté ejecutando mi estado de resultados, mis ventas, como yo estoy haciendo mi nuevo escenario, pero puede ser que en el balance general yo tenga una deuda altísima que tenga que pagar y tal vez esa utilidad que tengo yo en el estado de resultados no me alcanza para pagar la deuda que ya tengo previamente adquirida. Bueno, pasando a los no aciertos, brevemente vamos a exponer las situaciones. Tenemos una empresa que, como la anterior en el lado del acierto, su posibilidad de recuperación iba a ser altísimo, o sea, muy poca posibilidad de levantarse en un tiempo prudencial. Había que endeudarse, había que hacer un montón de situaciones anormales, digámoslo de esa forma. El negocio no es como el anterior que comentaba Alexia, que le benefició la pandemia para sus productos. Aquí era una situación al revés. Tal vez iba a ser de los últimos en poder entrar en acción nuevamente cuando venga la nueva normalidad, que todavía no sabemos ni cuándo ni qué es.
y se decide que el análisis que da, en este caso, el estado de resultados y el balance, ahí sí en conjunto, porque el flujo de caja no daba, el balance no aguantaba, había que endeudarse y las ventas no iban a haber ventas. Entonces, la recomendación es no se cierra. Entonces viene el sentimentalismo, viene la situación aquella de que los años que tiene la empresa y que tal vez sí podemos salir adelante, etcétera, etcétera, y se continúa la operación. Al momento la operación está saliendo como se había previsto, con muchas dificultades. No sabemos si va a lograr terminar el año o si al final van a aceptar la recomendación que les dio el estado de pérdidas, el balance y el flujo y cerrar. Entonces, aquí se antepuso la emoción sobre la razón, no acierto. Otro de los no aciertos que nosotros vimos con las empresas, y este fue pues uno muy específico, como dice Fernando, es que muchos empresarios les han dado prioridad a su situación personal y no a la situación de la empresa. Si se recuerdan cuando hablábamos de quién era el capitán del barco, aquí nos pasó con algunos de los clientes. ¿Y qué fue con esto? Lastimosamente con algunas decisiones, porque al final el que toma la decisión es el dueño, pensaron o siguen pensando que su empresa no se vio afectada, porque la verdad que sus ventas bajaron en lo mínimo, pero no quisieron sacrificar absolutamente nada de lo que ellos ganan o lo que ellos se llevan al final del periodo y prefirieron sacar préstamos nuevos para poder seguir operando. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nuestra recomendación siempre es darle prioridad a la empresa y no a los dueños como tal. Pero lastimosamente, pues esa es una situación muy específica de ellos, ¿verdad? Como tal. Entonces no podíamos decidirlo nosotros, ¿verdad? Entonces esto para nosotros fue complicado porque fue un no acierto de ellos, se endeudó aún más la empresa y pues no podíamos hacer nada con ello. Bueno, tenemos una situación también en donde la dueña de la empresa tiene su negocio, pero es un negocio que no es que anda buscando ella utilidades realmente como negocio, sino que lo tiene como distracción, como hobby. Entonces, pero es un negocio, bueno, no sabemos si catalogarlo como cliente o como amigo de la empresa, porque no estamos trabajando directamente aquí metidos, pero estamos muy enterados de todas las situaciones, por eso es que le decimos que es amiga de la empresa nuestra. Entonces, pero nos pide consejos, sabiendo que conocemos un poquito de su negocio. La tienda es una belleza de tienda, en un lugar muy selecto, muy exclusivo, vende productos para el hogar de muy buena calidad y de mucha elegancia, pero la expectativa de ese negocio, de esa empresa, era como que no cerrarla, porque aquí no había por qué cerrar la empresa, la empresa podía seguir, pero si de verdad quería aprovechar la oportunidad de volverla a un negocio como al ser rentable, el término negocio se refiere a lo rentable o no rentable de una empresa, al quererla volver como negocio, lo que tenía que hacer era vender más. Y la forma como le sugerimos y le aconsejamos que podía vender más era volviéndose la venta en línea. Como están volviéndose muchos negocios ahora, están vendiendo más en línea que en su propio almacén. Pero la señora no quiso hacer ninguna de esas recomendaciones. Ahí solo fueron recomendaciones porque era nuestra amiga a la que le estábamos aconsejando. Y aquí el no acierto es la resistencia al cambio. No quiso entrar a la nueva tecnología, entonces no sabemos qué va a pasar con su negocio. El último que sí vimos, que es todo lo contrario, como les comentaba, en el acierto de la planificación del balance general, aquí es la nula planificación de un balance general. Uno piensa que el balance general pues solo es la historia y al final eso es lo que contablemente uno aprende. Pero cuando uno va a empezar una compañía o va a empezar una línea de negocio, debe de saber qué impacto va a tener en mi balance general y en mis finanzas como tal, no solo en el estado de resultados y en el flujo. Esta es una empresa que en sus inicios, como la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, comienzan con préstamos.
¿verdad? Que empiezan con un capital que ya tiene un interés como tal. Pero lastimosamente, la adquisición de estos préstamos para los cuales iban a ser específicamente para la operación, no se dieron como tal. Decidieron empezar a comprar una flotilla de vehículos y la segunda era unos inmuebles. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esta flotilla de vehículos? Que no era la línea de negocio que se había analizado y establecido en la planificación. Con esta flotilla, pues tenían un arrendamiento y con las inversiones, pues que eran pocas, pero era una inversión para el tamaño de empresa era grande, también recibían un arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa con el tema del COVID? Cuando nosotros tomamos a esta empresa más o menos a finales del mes de febrero y empezamos a analizar su situación, su endeudamiento, perdón, era sumamente alto. O sea, porque obviamente no tenían un capital de trabajo como tal para la operación de la primera línea de negocio, porque ellos habían abierto 2 otras líneas de negocio que no tenían nada que ver con esto. Entonces, cuando viene la pandemia y ellos empiezan a dejar de vender como venían haciendo, ya no tienen la capacidad de pagar estos préstamos. ¿Por qué? Uno, porque su línea de negocio principal, que era el tema de operación, no se estaba vendiendo lo que era. Y dos, porque dejaron de percibir casi el 95% de los arrendamientos y de la flotilla de los carros y el tema de las inversiones de sus casas. Entonces, cuando se empezó a analizar esto, pues claramente era como decirles, pues, ¿qué fue el error de ustedes como dueños? No ver una planificación inicial del balance general y cuál iba a ser el impacto de esa decisión de ellos, que no fue la correcta, antes de la pandemia. Entonces, cuando pasa la pandemia, ellos ya estaban sumamente endeudados. Entonces, si se dan cuenta, pues estos ejemplos son sumamente prácticos y yo creo que a más de alguno de ustedes les habrá pasado en alguna empresa muchos aciertos, pero también no aciertos. Entonces, cuando vemos el error número 2, ¿por qué nos quisimos referir a nosotros con esto, verdad? Fue porque queríamos darles específicamente algunos ejemplos de estos errores. ¿Y cuál es el error número 2 de esta presentación? Es no asumir la responsabilidad de tomar las decisiones financieras en tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Que es que los dueños, ahorita Fernando creo que nos va a poder explicar un poquito mejor en base a su experiencia personal, si los dueños no toman el liderazgo de sus empresas y principalmente en una pandemia, se ven sumamente afectados hasta irse a la quiebra o endeudarse con algo que no van a poder pagar. Bueno, definitivamente aquí como consejo, como tip, que el que podemos dar es de que los dueños y gerentes debemos de tomar nuestras decisiones en base a la planificación financiera. O sea, la planificación financiera no está hecha solo porque al gerente de financiero se le ocurrió, como hemos hablado, ya creo que ya no vamos a seguir insistiendo sobre eso, sino porque es una herramienta que se debe de utilizar como un mapa cuando uno va a hacer un viaje. Es casi lo mismo, esa comparación hacemos nosotros. Entonces, con eso vamos a fallar lo menos posible y no digamos frente a una crisis. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que en la gran mayoría de los casos somos los propietarios de las empresas los que nos comemos a las empresas con llevarnos el dinero de alguna forma que no es un sueldo, no es una retribución como que fuera un empleado normal, sino que me trato como dueño. Y a veces eso sí trae muchos problemas. Y es un consejo que damos, y yo me incluyo porque también estoy dentro de la misma situación. Soy dueño de la empresa, soy socio de la empresa, y esos errores no se deben de cometer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pasando al error número 3, si se dan cuenta, hemos venido hablando y todo tiene una lógica y una consecuencia cuando no hacemos algo. Entonces, cuando venimos hablando de la planificación financiera inicial, que es la parte medular de toda empresa, y si un dueño, los socios, los gerentes no toman decisiones adecuadas en tiempo, pasa lo que vamos a ver ahorita. La tercera pregunta, en muchas compañías, no solo con las que trabajamos, sino que cualquier empresa, creo que se hacía esta pregunta en el mes de marzo. ¿En tu empresa contaban con un fondo financiero para emergencias al momento de iniciar el COVID? Creo que esto es complicado de poder platicar
y la mayoría de las empresas pues trabajan con la operación diaria, ¿verdad? La operación mensual y no estaban preparados con un fondo como tal para emergencias. Nosotros siempre hemos recomendado, y esto es no solo para empresas, sino personalmente, uno debería de tener por lo menos un ahorro para poder vivir u operar, en el caso de las empresas, para 6 meses. Entonces, ¿qué factores vimos nosotros con aquellas empresas que sí lo tenían y con la mayoría que no lo tenían? ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, debemos entender que cuando hablamos de fondo de ahorro, lastimosamente no existe una cultura como tal. No existe una cultura personal desde nuestra casa que nos inculquen que el ahorro es lo más importante. Nos dedicamos a gastar más de lo que nos ingresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de tener una pandemia como la que nos pasó, obviamente la mayoría de empresas no estaban preparadas con un fondo para seguir operando y segundo, para poder cubrir esas deudas previamente adquiridas, porque tal vez la operación que bajó, tal vez solo les alcanzaba para el día a día, pero ya no les alcanzaba para pagar todo el tema que tiene que ver con flujo de caja y que no vemos en el estado de resultados, que tiene que ver obviamente con el capital de los préstamos, con el tema de los impuestos, ¿verdad? El desembolso como tal. Entonces, al no existir una cultura de ahorro, muy pocas, la verdad que esa es la realidad y creo que alguno nos podrá compartir, no existía un fondo de ahorro. Entonces, cuando no existía este fondo de ahorro hay que analizar por qué. Porque hay empresas que sí lo tienen. Y yo creo que esto es de muchos años que se viene manejando así, porque cuando ustedes platican con las primeras generaciones de empresas que tienen 50, 60 años en el mercado guatemalteco, eran empresarios que se dedicaban a guardar por poquito el tema de la reserva de la indemnización, guardaban para los impuestos y ahora no, ¿verdad? Nos dedicamos o a reinvertirlo o a gastarlo innecesariamente. Entonces, ¿cuál factor fue que vimos nosotros específicamente con las pequeñas y las medianas empresas? Nos dimos cuenta que el capital obviamente es a través de endeudamiento. Entonces, al ser un capital a través de endeudamiento, cuando empezaron a trabajar, existe ya un costo financiero como tal. Entonces, dentro de nuestro análisis completo, al momento en que nosotros siempre trabajamos y empezamos a trabajar una asesoría con alguien, analizamos cuál es su nivel de endeudamiento y obviamente en su mayoría pues es por el capital inicial y cuál fue el objeto o hacia dónde se dirigió ese capital de trabajo para poder analizar en dónde está ese dinero. El tercer punto, y es sumamente necesario, y como les digo, esto no solo es para las empresas, sino que es personalmente, debemos de entender que la inflación siempre tiene un efecto, porque va a tener obviamente un tema de o inflación o disminución en el poder adquisitivo del dinero, pero este es un factor que no va a depender de nosotros, porque depende de muchos factores externos, como hemos venido hablando con el tema de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué alternativas con este segundo error del fondo de ahorro vimos con nuestros clientes? Cuando hablamos de ahorro, debemos de entender que uno, debemos de poder cubrir este efecto negativo de la inflación, obviamente a través de empezar con el ahorro, pero segundo, empezar a analizar qué inversión vamos a hacer. Una inversión inteligente que no necesariamente tiene que ser con la misma línea de negocio, sino empezar a analizar hacia otras áreas qué podemos empezar a hacer. Y principalmente ahora en la pandemia es aún más cuando el empresario que trabajó su análisis financiero objetivamente y lo trabajó, nosotros pues siempre hay que ponerle el corazón, ¿verdad? Pero sí hay que trabajarlo de una manera objetiva y tomando decisiones claras, sí se empiezan a ver decisiones que van a poder favorecer a empezar a tener un fondo de ahorro como tal y por ende una inversión distinta a la que tienen ahora. Cuarto punto, nosotros tenemos como meta siempre al momento de entrar a una empresa el poder analizar cómo está capitalizada esta empresa. ¿Y a qué nos referimos con capitalizar la empresa? Siempre dentro de nuestras recomendaciones y que tiene que ver con esta parte del ahorro, es que al momento de determinar las utilidades que se van a obtener en el año y si se van ejecutando como las hemos presupuestado, lo más importante es capitalizar la empresa, por lo menos con un 10% de lo que genere la compañía como tal, porque ¿qué es lo que pasa? Al momento, obviamente hay que restarle el tema de los impuestos, o sea, restarle todo el tema de después de utilidad y ver qué impacto tienen también estos egresos del pasivo como tal que tenemos nosotros o las obligaciones que tenemos como tal con los bancos o con los proveedores. Pero
sí es sumamente importante que nos dediquemos a capitalizar la empresa, a reinvertir el dinero que nos está generando, porque como decía Fernando, la mayoría de las empresas pequeñas solo se dedican, y nosotros hacemos una analogía que parece tienda, porque es solo sacar, sacar, sacar y no meter absolutamente nada al negocio. Y para finalizar con el tema del ahorro, es sumamente importante que como gerentes, como administradores, como dueños, nos quitemos la idea que no podemos ahorrar. Aunque sea la situación más difícil ahora en la crisis, si se analiza y se realiza una planificación financiera adecuada, sí se puede empezar a ahorrar. Entonces, ahora Fernando pues, nos va a poder comentar un poquito y cómo lo fuimos trabajando con los clientes específicamente, de cómo empezamos a ver nosotros esta planificación financiera para el ahorro y qué recomendación tenemos con esto. Bueno, definitivamente el error número 3 lo podemos catalogar como que, como dice Alexia, y la explicación que nos dio en el cuadro anterior, al no haber una planificación financiera general para la empresa, menos va a existir una planificación financiera para el ahorro y la inversión. Ese es un error que tal vez aprendemos ahora con la pandemia a corregirlo y ya no seguir cayendo en él. Y la recomendación o el consejo que podemos dar es que tenemos que ser más conscientes de la importancia del ahorro. Pero el ahorro no es solo a nivel de empresario, de empresa, ni de empresario, como decía Alexia, sino que el ahorro tiene que empezar por uno mismo. O sea, uno en lo personal tiene que tener la costumbre o la cultura de poder tener un ahorro que le permita, tener disponibilidad para eventualidades. Y no solo para eventualidades, sino que eso puede abrirle las puertas para nueva línea de negocio sin tener que endeudarse. O sea, cuando uno, por experiencia personal se los digo, cuando uno está trabajando en un negocio que no esté endeudado, está como más tranquilo. Cuando uno está trabajando en un negocio que está endeudado, está como más amenazado, como más inquieto y como más expuesto. Pero eso será una plática para otra plática, serán estos temas que yo ya estoy empezando a ver. Si se dan cuenta, como veníamos platicando, viene la planificación financiera, luego viene todo el tema de los dueños y todo el tema del fondo de ahorro. Entonces, ¿qué sucede cuando dentro de las empresas y estos errores financieros que no se han corregido en ellas, pasamos al siguiente punto? Y nosotros hacemos este análisis y esta pregunta siempre a nuestros clientes, ¿verdad? Y todos los meses y principalmente ahora con el tema del COVID. Nuestra pregunta era si tenían contemplado como prioridad dentro de sus gastos cubrir los siguientes meses el pago de los dueños. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros específicamente con los clientes, obviamente tenemos un análisis y un control de sus costos y sus gastos, pero uno de los principales errores que sucede con las empresas es no tener este control y este análisis como tal. Entonces, si tenemos una planificación financiera inicial, si tenemos decisiones acertadas de nuestros dueños, siempre tienen que ir amarradas a un análisis exacto, lo más exacto que se pueda de sus costos y sus gastos. ¿Por qué? Porque esta va a ser la base para poder operar los siguientes meses. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? De verdad parece de mentira o de película que hay empresas y dueños que no saben en qué gastan. No saben tampoco cómo están clasificados. Entonces, muchos dueños nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje ideal que yo debería tener de gastos? ¿O cuál es mi porcentaje ideal de costo? Y la verdad que va a depender muchísimo del análisis financiero que se haga en las empresas. Entonces, nosotros, ¿qué creemos que es fundamental con esta área? Y si no lo han hecho, por favor, háganlo. Y esto obviamente es un análisis que va a impactar en el estado de resultados y en el flujo. Primero es clasificar. Nosotros tenemos que saber verdaderamente qué es parte del costo, cuáles son nuestros gastos de venta, cuáles son nuestros gastos de administración y en lo personal también debería de ser así, tener una clasificación adecuada como tal. Segundo, analizar, eso es lo más importante ahorita, si es necesario ese gasto para mi producción o no es necesario. Lastimosamente, muchas empresas pequeñas tienen gastos innecesarios
por decisiones de las gerencias y los dueños. Entonces, yo sé que a veces como administradores, como gerentes, pues no podemos tomar la decisión final. Es sumamente importante que los dueños entiendan que es momento de analizar y decir, o sea, y decidir al final de cuentas cuál es esa reducción de costos y gastos que debemos de hacer. Y lo principal para nosotros es controlar. De nada nos sirve que nosotros empecemos a reducir el tema de los gastos, por ejemplo, porque el costo es un poco más difícil, pero lo más importante es controlarlo mensualmente. Queremos recordarles que el control de los costos y los gastos sí depende de nosotros. ¿Y por qué nos enfocamos en eso? Porque es más difícil enfocarnos en el control de las ventas, porque depende de muchos factores externos. Pero si nosotros tenemos un control adecuado de costos y gastos, vamos a poder ser sumamente eficientes en la utilización de recursos. Como ejemplo, nosotros tenemos clientes que a pesar de la disminución de su venta, que ha sido un 10, un 15, un 20 o hasta un 30% de sus ingresos en relación a cómo venían este año, de enero y febrero, que iba muy bien, como comentaba Fernando, con la reducción de costos que nosotros analizamos y de gastos específicamente, sí pudimos trabajar y poder operar en estos meses. Y sabemos cómo va a estar los siguientes meses y qué sí es necesario para poder seguir operando. Entonces yo creo que es sumamente importante entender, y ahora con el error y el tip que nos va a dar Fernando, creo que es parte también del dueño, que entendamos cuál es el error acá como tal y qué decisiones podemos tomar. Bueno, podemos concluir, y ahora sí ya brevemente, porque creo que ya estamos por empezar el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, yo quisiera preguntar, bueno, voy a terminar con el error 4 y la recomendación 4. El error en este sentido de los gastos, de clasificar y analizar los gastos y los costos, volvemos a caer a lo mismo de que no hay una planificación integral del negocio, entonces no hay una planificación adecuada de costos y gastos, y eso no nos va a permitir priorizar el pago de empleados y dueños, ni de ningún otro tipo de gastos, pues, porque si no tenemos el análisis de los gastos, va a ser muy difícil que podamos disponer en qué rubro podemos gastar menos y qué efectos va a tener. Porque cualquier cosa que uno haga dentro de un estado de resultados, de un flujo de efectivo, un balance general, va a tener una contrapartida, algo así como la partida contable. Si yo hago algo en el debe, va a pasar en el haber. Si yo hago alguna reducción de gastos, de alguna forma me va a representar una reducción de ingresos o eventualmente algún efecto va a tener. Pero si no lo he cuantificado, no puedo determinar qué es lo que va a pasar. Y entonces lo que tenemos que hacer es que para analizar, al momento de analizar costos y gastos, debemos de ser muy objetivos en nuestras decisiones, pero el problema, vuelto a insistir, si no hay una planificación no puedo ser objetivo con mis decisiones. Lo que sí puedo recomendar y lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que la parte humana de todas las personas que conformamos la empresa tiene que tener prioridad. Eso no quiere decir que solo actúe con el corazón, pero sí lo tengo que tomar en cuenta. Cada decisión que yo tome en el sentido humano de mi equipo va a tener algún efecto. Puedo evaluar si no vale la pena mejor hacer otra cosa antes que eso, pero el corazón hay que dejarlo por un lado en ese momento y tenemos que usar la razón, como en el no acierto que les comentamos en el anterior Bueno, punto. como decía Fernando, ahora vamos a ya concluir con el tema de los 5 errores que nosotros hemos visto. Y si se dan cuenta, pues hemos venido platicando solo de la planificación financiera, que el hablar solo pues se oye sencillo y se oye sumamente fácil de implementar, pero aunque no lo crean, es lo más importante, pero lo más difícil que nosotros hemos visto implementar cuando no hay una gerencia financiera o administrativa como tal, o no se le da la prioridad por parte de los dueños a estos números. Entonces, el quinto, tip y error que nosotros queremos hablar el día de hoy específicamente es qué impacto tuvo en los impuestos, específicamente el tema financiero. Yo sé que estamos hablando de finanzas, pero cuando hablamos de finanzas, nosotros no podemos separar el tema del impacto fiscal. Vamos a dar solo unas pinceladas de lo que venimos
viendo nosotros o las decisiones que tomamos con nuestros clientes, porque la pregunta era si ustedes en su compañía ya evaluaron el impacto fiscal del pago de los impuestos que tendrán los resultados que se esperan para culminar este año y para el próximo año. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y creo esta parte pues es bien interesante de poder analizarla porque muchas decisiones de nuestros clientes se tomaron en base a la planificación financiera nueva que hicimos en el mes de marzo. Creo que lo más importante de entender con el impacto fiscal es que lastimosamente pues las exigencias fiscales no se detuvieron. O sea, la ayuda por parte de las autoridades respectivas, sinceramente y sin afán pues de criticar y demás, pues todos creo que sabemos y pensamos de las decisiones que ha tomado las autoridades, pues no han sido para beneficios de nosotros en las empresas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos específicamente? ¿Cuál iba a ser el impacto fiscal en las empresas como tal? Primero sabíamos y debíamos de estar claros y seguros que estas exigencias fiscales no iban a cambiar, porque muchos empresarios decían, esperemos si hay una amnistía de impuestos y las multas y recargos. Esperemos entonces si van a aplazar más el pago de los impuestos. Esperemos si van a hacer la famosa ley que entró para derogar el tema del ISO, que ese es otro tema que crea mucho conflicto, pero que también entró en el mes de abril al Congreso y que no se sabe ya nada, absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué pregunta nosotros recomendamos hacer? O también fue lo que hicimos nosotros específicamente con el tema del impacto fiscal, era ¿qué decido pagar si no me alcanza para todos los impuestos? Eso fue. Gracias a Dios, la mayoría de nuestros clientes con los que trabajamos, al tener una planificación financiera, nosotros sí teníamos el control de estos impuestos y sabíamos cuánto se iba a pagar. Y si ustedes se recuerdan, pues los beneficios acá que únicamente nos dio la SAT fue aplazar 15 días el tema del pago de los impuestos, y esto fue únicamente para nosotros los contadores que preparamos la información, poderle mandar después la papelería y la declaración a pagar, pero el pago se tenía que hacer. Entonces, ¿qué decido pagar como empresario? ¿Qué decisiones son las más importantes? Primero, para el tema del IVA, es totalmente necesario que todos sepamos cuál va a ser la multa. Yo creo que acá todos sabemos cuál es la multa, que es del 100%, pero al pagarla obviamente de forma voluntaria, después de pagarla extemporáneamente, es el 50% de la multa antes que la SAT pues, nos requiera el pago del impuesto. Entonces, si yo sé que la multa del IVA es del 50% y tiene una implicación por apropiación indebida, o sea, tiene una implicación legal como tal, la decisión nuestra siempre fue pagar el IVA. Y siempre va a ser pagar el IVA independientemente de lo que pase. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del IVA y las retenciones del IVA, este es otro factor y error financiero y fiscal que pasa en las empresas. El IVA no nos pertenece, es un impuesto que nos ha pagado el cliente y que nosotros le tenemos que pagar a la SAT. Entonces, cuando existe una planificación, y eso, miren, pasa un montón, hay gente que dentro de su costo lo calcula con IVA y su rentabilidad la calcula con IVA. Y yo digo, ¿pero por qué? Si es un IVA que no nos pertenece, o sea, en la venta no es nuestro y el del costo lo tenemos que mandar a pagar, ¿verdad? Entonces, cuando se hace este análisis, siempre recuérdense que el IVA tiene una implicación legal y que tiene una multa del 50%. Luego viene el análisis del ISO. El ISO siempre recuérdense que es de muchos criterios, le puedo llamar yo, porque depende del auditor que uno lo revise, va a ser la forma en que nos va a implicar algún tipo de sanción o multa. Entonces, si se recuerdan, ellos un día antes que venciera el ISO del primer trimestre, sacaron la publicación que se podía hacer un convenio de pago para el pago del ISO a través de la plataforma digital que ellos habían puesto a disposición y que se iba a poder utilizar para los que estábamos registrados en la metodología de ISO a ISR de acreditamiento, que sí se podía utilizar para acreditarse. Pero si ustedes se recuerdan, el criterio de SAT es que nosotros no podemos acreditarnos de ningún ISO a ISR que sea pagado extemporáneamente. Entonces, a nosotros lo que verdaderamente nos da, pues no nos da seguridad, es que nosotros sabemos cómo actúa la superintendencia en estos casos. Pues esperamos y debería de ser lógico que respetaran lo que ellos estaban diciendo. Entonces,
como fue en ese día, nosotros con la mayoría de nuestras empresas que estaban con el acreditamiento de ISO a ISR, sí se pagó el impuesto luego de haber pagado el IVA. ¿Por qué? Porque analizamos el impacto que iba a tener el ISO si lo pagábamos extemporáneamente y no lo íbamos a poder acreditar. Nuestra postura siempre ha sido que sí lo podemos acreditar y nos podemos ir ahí sí que alegatos con la SAT y nos podemos defender muy bien que sí lo podemos utilizar antes que ellos sacaran esa aclaración. Hago esta salvedad porque es un impuesto que aunque yo lo pague extemporáneamente, pues yo ya adquirí esa responsabilidad y como tal, ¿verdad? De que lo pagué extemporáneamente, pagué mi multa, pagué mi mora y pues lo debería poder usar. Entonces, como les digo, la segunda decisión aquí fue pagar el ISO. Y la tercera, dejamos el ISR. ¿Por qué? Porque el tema de las multas específicas con el ISR pues es más bajo que el IVA, porque si ustedes el IVA lo pagan un día después, ya es automáticamente el 50% de multa cuando el pago va a ser voluntario. Pero con el ISR se genera, obviamente, si ustedes leen el código tributario, el tema de la mora, se calcula con el 0.005 por los días de atraso que nosotros tengamos. O sea, es más o menos un 18.25% anual, como que fuera un interés, cuando nosotros no pagamos sobre un año. Entonces, cuando se hace este análisis, nosotros analizamos, bueno, si no pagamos el ISR anual y el ISR trimestral que venía en esos días, pues esta va a ser la implicación en números de las multas y las moras que vamos a tener. Entonces, se tomó la decisión en base a eso. Pero entonces, no debemos de olvidar como contribuyentes que tenemos un derecho y que está específicamente en el artículo 40 del Código Tributario, que todo contribuyente tiene derecho a solicitar convenio de pago antes del vencimiento del impuesto, ¿verdad? Esto es para el tema del ISR y para el tema del ISO. Siempre hay que hacer el análisis si nos conviene hacer un convenio de pago o no, porque obviamente pues sabemos que esto tiene un interés anual, más o menos está entre el 13 y el 13.80% del interés anual. Y también, si ustedes leen el artículo 40 del Código Tributario, la SAT nos debería de dar hasta un plazo de 18 meses. Pero aquí va a depender del criterio de la SAT para poder darnos este plazo más amplio para nosotros. Y creo que hay muchas empresas y muchos colegas que hemos hablado sobre este tema y también en el Instituto de Auditores, de Contadores Públicos y Auditores, específicamente para solicitarle al superintendente que, pues, al ser en una situación de pandemia, al ser una situación que no está en nuestras manos, sí deberían de poder dar ese plazo máximo de pago de 18 meses para el tema de los impuestos. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es nuestra recomendación específica con el impacto fiscal? Lo más importante para nosotros es que con la planificación financiera debemos analizar ahorita, porque nosotros ya sabíamos cuál iba a ser el impacto fiscal para estos meses. Sabemos que también podemos hacer un convenio de pago para los otros impuestos y también según para el ISO que viene ahorita a pagarse en el mes de julio, pues también podemos aplazarlo. Pero lo más importante no solo es saber si lo puedo aplazar o no, sino es ver con la planificación financiera cómo va a terminar mi año. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a entender cuál va a ser mis números, cuál va a ser mi rentabilidad, cuál va a ser mi venta el siguiente año y analizar si nos conviene hacer un cambio de régimen o un cambio de forma de acreditamiento. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. Nosotros hemos tenido el caso que a través de la planificación financiera hemos cambiado principalmente la forma de cálculo del pago del ISR trimestral de los primeros 3 trimestres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la planificación financiera, nos enfocamos, número uno, en ver, obviamente, cuál va a ser el costo y sus gastos y la utilidad. Y sí nos hemos trasladado a la forma de cálculo de los pagos trimestrales a irnos por el 8, por el 25% con esta opción. ¿Por qué? Porque en los primeros trimestres estas líneas de negocio no tienen un costo alto ni gastos altos, dependiendo obviamente, como les digo, del giro de negocio, para poder tener una utilidad menor para pagar impuestos. Entonces, sí hemos hecho cambios de un año hacia otro con la forma de cálculo del ISR.
porque sabemos que los primeros trimestres se calculan sobre los ingresos por el 8 por el 25 y luego cuando nos trasladamos ya obviamente a pagar la anual que se paga sobre la utilidad, ahí sí ya tenemos el costo cargado en el último trimestre, en los últimos meses. Entonces nosotros cuando hacemos la planificación financiera sí evaluamos esto. Entonces, ¿cuál es el error como tal de esta planificación financiera y su impacto en lo fiscal como tal? El error número 5, que es con el que queremos concluir, y pues este es un tema sumamente grande. Creo que ustedes han visto muchos webinars de todo el tema de impuestos y podríamos hablar mucho, pero creo que el error acá es el no planificar, ¿verdad? Como tal. Y volvemos al tema de la planificación, ¿verdad? Ahora, este error podemos dividirlo en dos. Un error que se pudo ya haber cometido para el primer semestre y un error que todavía podemos corregir y no cometer para el segundo semestre del año en cuanto a lo que dice Alexia de poder ver si nos acogemos a un convenio o algo por el estilo. Todavía podemos planificar eso, pero que el año entrante sepamos las consecuencias que va a tener esta pandemia en las ventas y todo, con la planificación, que ya ahí ya no va a ser planificación, sino ya va a ser un efecto real para ver si nos conviene seguir en el mismo régimen o seguir en la misma forma de pago o seguir en la misma forma de acreditamiento. Ese es el error que todavía podemos no cometer. Y la recomendación, creo que ya me adelanté, ya la dije, analizar en base, sí, los distintos escenarios para que ustedes como empresa, los gerentes como propietarios, etcétera, se pueda tomar la decisión más aceptada. ¿Qué conclusión tenemos nosotros de esto? La verdad, si se dan cuenta, cuando hablamos de un análisis completo financiero, nos podemos aturdir. Y yo creo que lo más importante, como decía Fernando al principio, es entender que las empresas siempre vamos a estar en crisis. Somos empresas, pues que obviamente estamos en un sector más complicado, a pesar que el tipo de cambios, si ustedes han analizado, no hemos sido impactados como otros países. Siempre vamos a estar en crisis. Entonces, para poder analizar esto y concluir como tal, es lo que nosotros siempre decimos en las empresas. Lo más importante es el tema del ordenamiento financiero. O sea, si no hay una planificación financiera y un ordenamiento, no vamos a poder saber ni poder determinar en crisis, con una pandemia o no estando con una pandemia, hacia dónde vamos. ¿A qué nos referimos con un ordenamiento financiero? Es desde lo más básico, si nuestro personal es el adecuado, si tenemos los procesos adecuados, si tenemos toda la planificación adecuada, hasta trasladar toda esta planificación a números. Porque si se recuerdan, como les decía, si no podemos medir nuestras metas que tenemos como empresa, nunca las vamos a poder alcanzar. Entonces, creo que nuestra recomendación con estos errores financieros que hemos visto es que no se aturdan. Estamos obviamente viviendo la crisis, todavía nos faltan varios meses porque no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad. Tampoco sabemos cuál va a ser esta normalidad, pero si ustedes empiezan a implementar estas nuevas herramientas, que no es nada, la verdad que no es nada nuevo, solo es poderlo hacer todos los meses a través del estado de resultados, el flujo de caja y el balance general, creo que van a tener un panorama sumamente más amplio, van a poderse abrir a nuevas posibilidades y van a poder ir tomando, principalmente como gerentes, como dueños, como administradores, ir tomando decisiones asertivas en el tiempo que corresponde. ¿Verdad? Yo creo que por mí, pues eso sería. Una recomendación o un recordatorio de una reunión en la que estuve hace 2 semanas con un ejecutivo del JP Morgan de Estados Unidos, el Banco de Estados Unidos en Nueva York, es que para Guatemala se prevé que sea el primer país de Centroamérica que va a lograr superar la crisis en mejor forma. El tipo de cambio no se piensa que va a subir por las reservas internacionales que hay y por los préstamos que van a venir en dólares. Entonces, al contrario, se piensa que puede haber mucha inversión extranjera de la que ya no va a querer estar en China, principalmente de los Estados Unidos por la cercanía con México y Centroamérica en general.
Entonces, yo creo que el año entrante va a ser el 2020, solo que mejorado. Lo que iba a ser el 2020 en las empresas va a ser, tenemos que aprovechar, pero tenemos que estar preparados con un ordenamiento y con una planificación financiera. Entonces, estamos agradeciendo nuevamente su presencia, nos apasiona el tema y tal vez hablamos más de lo que debíamos de haber hablado, pero podemos pasar agradecerles en nombre de la empresa. Y Alexia tiene algo que comentarles nada más como despedida. Sí. Y sí, ya podemos pasar porque parece que hay varias preguntas. A ver. Así es, sí. Antes de pasar al tema de preguntas, como les digo nuevamente, agradecerles su presencia, su atención. De verdad, estuvimos con cupo lleno y les agradecemos eso y poder estarnos escuchando. Y yo sé que a veces lo que necesitamos es que alguien nos vea de afuera, nos analice y nos pueda dar un comentario como tal. Entonces, para las personas específicas, siempre nosotros tenemos algún tipo de concesión cuando trabajamos con Agexport, con Vestex, es que para las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros en esta conferencia, si ustedes quisieran tener un diagnóstico expreso a través de ahora de estos medios de la plataforma Zoom de sus finanzas, nosotros vamos gratuitamente a realizar este diagnóstico financiero. Entonces, para las personas que quieran tener un diagnóstico gratis de sus finanzas y de lo que nosotros recomendamos, y pues luego de eso, si ustedes quisieran poderles presentar algún tipo de propuesta en base a sus necesidades, porque nos dedicamos específicamente a las pequeñas y medianas empresas, nos pueden escribir a este contacto que ustedes ven en pantalla. Nos pueden escribir a nuestra página específica, que es grajedahermanos.com. Nos pueden escribir a nuestro correo con nuestra jefa de mercadeo y atención al cliente, que es Melissa Ortiz. Ahí ustedes están viendo el correo. Los teléfonos también están a disposición suya. Y de verdad les agradecemos su apoyo, su disposición por estar acá con nosotros. Yo sé que hay también otros webinars interesantes y ustedes decidieron estar con nosotros. Y es por eso que quisiéramos retribuirles un poco a ustedes. Por favor, tengan toda la confianza de podernos escribir. Solo nosotros obviamente tenemos la base de datos de las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Y entonces les agradeceríamos que nos escribieran por el medio del correo que ustedes se inscribieron específicamente para que nosotros podamos cotejar la información. Entonces, ahí sí que esta promoción que la tenemos específicamente para ustedes va a ser en lo que resta del mes de junio y el mes de julio como tal. Entonces, por favor, cualquier información, estamos a la orden. Y ahora sí, pasamos al tema de preguntas y respuestas. Voy a ir por acá leyendo sus preguntas. Bueno, la primera pregunta que nos llegó, pues ya la contestamos con el tema de cómo saber en qué tipo de empresas estoy, si soy micro o mediana empresa o pequeña, pues como les decía, es con el tema de la cantidad de los empleados o con el valor de las ventas, ¿verdad? Y es importante que antes la clasificación era únicamente a través de del número de empleados y no se contemplaba el número de las ventas anuales. También en el orden que iban las preguntas, la primera pregunta fue de Francisco Mendizábal. ¿Qué sucede si se elaboró un plan financiero 2020, pero por alguna situación un porcentaje de los clientes ya no sigue? Esa sería, no sé, don Fernando, si quiere responder. Perdón. Estaba leyendo, me estaba adelantando a las demás preguntas. Sí, Perdón, sería, ¿qué sucede si se elaboró un plan financiero 2020, pero por la situación un porcentaje de los clientes ya no sigue? Por eso, definitivamente, si tenemos un plan 2020 y los clientes no van a seguir, ahí es donde vienen sus tres alternativas que usted tiene que tomar: la optimista, la intermedia y la pesimista, porque usted, si sabe qué clientes se le van a retirar o qué clientes ya no le van a comprar, usted puede determinar cuál va a ser su nuevo volumen de ventas para el segundo semestre del 2020, y sobre eso hacer sus ajustes en los gastos que tenga que hacer y determinar si su empresa va a dar utilidad o va a dar pérdida, y proceder a sobre ese estado, ese financiero, sobre ese estado de pérdidas y ganancias, hacer su flujo de efectivo para ver si con esas ventas y con esos gastos
¿Va a poder soportar usted la operación o va a necesitar amarro de una vez a una que hay aquí que dice que sus ingresos van a bajar en 50%? ¿Qué es más recomendable, si endeudarse o sacar ahorros? Yo creo... Quieren, leemos la pregunta porque ellos no pueden ver la pregunta. Entonces sería, ¿qué será más recomendable para una empresa con ingresos del 50% de lo que presupuestó el año pasado para este 2020? ¿Endeudarse o sacar ahorros? Bueno, pues entonces, si usted al determinar, aquí ya determinaron que el 50% de los ingresos van a ser los que es la posición o la alternativa que van a tomar. Si usted determina eso, hace su flujo de efectivo y entonces la misma pregunta, la aplica la pregunta. Si tiene ahorros o presta. Si tiene ahorros o presta, pues yo sinceramente le diría una situación. Yo, por la experiencia que he tenido y por la forma en que trabajo mis finanzas, yo agarraría el ahorro y lo haría contra un back-to-back en un banco. O sea, aparte de hacerme crédito, el diferencial entre lo que el banco me paga y lo que yo le voy a tener que pagar al banco es más o menos de un 2%, pero creo que vale la pena hacer esa operación principalmente para hacerse crédito en este momento y el banco se lo va a autorizar casi que de inmediato porque le está dando prácticamente el préstamo sobre su dinero. Entonces, esa sería mi recomendación. La segunda pregunta que está por el tema de preguntas y respuestas sería, ¿qué recomiendan para que una empresa al momento tengan cargados puros gastos? O sea, ¿qué recomiendan para que una empresa al momento tengan cargados puros gastos, renta, seguridad, servicios básicos? Las ventas no han llegado ni al 5%, pero no es opción cerrar. Yo creo que habría que evaluar por qué no es opción cerrar el negocio, ¿no? Exactamente. O sea, habría que ser más específico. Sabemos que aquí no se va a sacar el tema, pero podemos invitarlo a que nos las haga la consulta, como decíamos, para hacer un diagnóstico express por medio de Zoom y con mucho gusto le damos una opinión un poquito más informada, un poquito más apegada a su realidad de negocio. La siguiente pregunta es si los trabajadores que fueron suspendidos por el Ministerio de Trabajo, ese tiempo es computable para las prestaciones laborales. Según, miren, este es un tema que se ha discutido bastante y del que se conoce muy poco. Yo creo que todavía para este acuerdo no hay reglamento, pero la lógica diría que sí debería de ser computable porque el trabajador de todas maneras está recibiendo su remuneración, aunque hay gente que dice que no. Entonces, ahí sí, realmente la experiencia es tan poca y el conocimiento es tan escaso que sinceramente yo diría que la lógica sería que debería de seguir, pero no es una respuesta que yo le pueda dar con toda la certeza que quisiera. Sí, yo creo que cuando hablamos del tema de la suspensión, por ejemplo, para los que hemos tenido la oportunidad de ver en estos casos, si ustedes se han dado cuenta, para empezar, pues ahora el proceso ya es más sencillo, pero para las personas que hicieron su solicitud en el mes de abril, fue hasta finales del mes de mayo que empezó a salir y hasta el día de hoy no sabemos si el pago de los empleados va a ser retroactivo, que esa es otra de las consultas que siempre nos hacen. Y cuando uno pregunta al Ministerio de Economía, no hay una resolución sobre eso. O sea, ya empezaron a pagar lo que corresponde al tema de la suspensión y también qué implicación tiene el tema de la suspensión, no solo con el tema de las prestaciones laborales, sino lo segundo es con el tema del IX. El IX tampoco sacó ninguna explicación de cómo deberíamos nosotros reportarlo en el IX. Obviamente, como hay que usar la lógica al momento de hacerlo, ustedes pensarían, bueno, si están suspendidos, los pongo como suspensión en la planilla. Pero en la planilla, al estar suspendidos, deberían de estar suspendidos por el IX. Y no necesariamente están, o sea, no están suspendidos por el IX, están suspendidos por la empresa. Entonces, ¿qué pasa? No los podemos poner, obviamente, como parte de la suspensión, sino como con una licencia sin goce de salario. Y cuando nos vamos a la ley, aquí es todo un tema laboral, a entender que es una licencia sin goce de salario,
En algunos casos y en algunas empresas sí les aplica el pago de prestaciones, pero en la mayoría no, porque es una licencia sin goce de salarios. Entonces ahí hay una incongruencia porque estamos afectando específicamente al trabajador como tal, porque ya no le vamos a pagar el IX y obviamente ya no va a poder tener acceso al IX como tal, aunque tenga 2 meses para poder ir después de haber dejado de pagar. Entonces, yo creo que con el tiempo y pues creo que no me recuerdo quién fue quien escribió, pero los invitamos a que estén pendientes igual de nuestras redes sociales. Nosotros tratamos siempre de tener la información y los boletines informativos de lo que vaya saliendo de las autoridades, porque como dice Fernando, es un tema pues sumamente nuevo, es un tema pues la verdad que nos vino a tomar de sorpresa y nosotros lo hemos venido trabajando con el departamento legal y con los abogados que nosotros trabajamos específicamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a ver por acá. Yo creo que ahí ya no tenemos muchas preguntas. Acá ya creo que no. No sé si por el chat privado me mandaron a mí. Si no sé, que lo que hemos hablado nosotros, si no se supone que todos estos informes lo proporciona la contabilidad. Pues sí, al final cuando hablamos de esto deberíamos de esperar que la contabilidad nos diera la información, pero debemos de entender que el análisis financiero no lo pueden esperar ustedes de contabilidad. O sea, no esperen que lo que hemos venido hablando y por qué, y no es porque no lo puedan hacer, sino que es porque sus actividades no son para eso. Entonces, uno de los principales errores también que nosotros hemos visto es que cuando se quiere dejar una responsabilidad financiera de un análisis a alguien que está metido en la contabilidad, que es más operativo, que está viendo el día a día, la verdad que no lo recomendamos, sino que debería de tener pues un gerente como tal o tercerizar esta gerencia financiera, que es por eso que nosotros comenzamos a analizar estas opciones. Sí, definitivamente, siempre hemos dicho, mientras Alexia analiza ahí las preguntas, siempre hemos dicho que el contador tiene una mentalidad de contador. Y hago así este cuadro porque los contadores son operativos. Los contadores operan los números, pero no les dice mucho, los números no les hablan, sino que ellos procesan, ellos son procesadores de números. Luego y lo presentan mucho tiempo después, porque al final la planificación con la ejecución debería ser la realidad, pero a veces la realidad no es lo que presenta la contabilidad. Pero lo presentan mucho tiempo después, pero lo que hablábamos en algún momento, las depreciaciones y las indemnizaciones, las prestaciones son un caso típico de lo que hablábamos. La ley y lo fiscal permite que las prestaciones y las depreciaciones se registren, digámoslo de esa manera, a la conveniencia, a lo que nos convenga, a fin de año o cada trimestre para los efectos impositivos. Pero el financiero tiene que saber que cada mes tiene que hacer la provisión de depreciaciones y la provisión de prestaciones, porque es un gasto en el que está incurriendo la empresa cada mes. Entonces, no es lo mismo, y no es que estemos haciendo ninguna ilegalidad, sino que son dos formas diferentes de hacer las cosas. Entonces, no esperemos que la contabilidad nos dé este tipo de acción, de reportes y de informes para tomar decisiones, porque incluso estamos hablando de lo que va a pasar. Ahorita estamos hablando de hacer la planificación para el 2020, segundo semestre. La contabilidad le va a dar el segundo semestre y el año completo de su contabilidad fiscal el 31 de marzo, cuando es que se paga el impuesto, o entre el 25, el 30 o 22 de marzo. Entonces, lo financiero es más que todo encaminado a la planeación para lo que puede venir y lo que puede ocurrir, no lo que ya ocurrió. Otra pregunta que nos hace ¿Algo más? por acá es si quisiera saber si pudiesen brindar qué elementos deberíamos utilizar para realizar un mapa de riesgos financieros con un análisis exhaustivo que incluya desde los posibles impactos en las líneas de ingreso de las empresas y los pasivos importantes que se deben honrar.
¿Ahorrar o honrar? Honrar. Bueno, Honrar. cuando hablamos de un tema de un mapa de riesgo, este la verdad que es un tema para otra conferencia, pero creo que pudiera darle tal vez algunos tips para empezar a analizarlo y si quiere lo podemos ver después. Cuando hablamos de un mapa de riesgos, obviamente debemos de entender que es una herramienta modelada como tal y que es una herramienta que se debería de implementar cuando yo ya tengo mi planificación financiera como tal, ¿verdad? O sea, ya si yo tengo el conocimiento de mis finanzas como deberían de ser, yo puedo elaborar un mapa de riesgos financieros y qué elementos debería de tomar. Así como usted decía, ay, creo que su pregunta ya no la veo por acá. Por ejemplo, debo evaluar siempre en un eje cuál es la intensidad del daño por ejemplo, de las líneas de negocio, de lo que estamos hablando, versus qué probabilidad tenemos de que este riesgo se dé. Porque cuando hablamos de riesgos es adelantarnos a que algo suceda. Entonces, cuando hablamos de cómo elaborar un mapa de riesgos, hay que entender primero e identificar cuáles son estos riesgos, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Segundo es evaluar cuando se identifican cuáles son estos riesgos y cuál va a ser su impacto y su probabilidad que sucedan. Y es una tabla sencilla de probabilidad como la que hemos venido, pues aprendimos todos, creo que en la universidad. Y lo más importante es cuando nosotros evaluamos qué probabilidad hay que suceda versus qué riesgo, o qué intensidad de daño va a tener, es qué planteamiento de medidas como tal voy a tener con este análisis del riesgo, ¿verdad? O sea, podemos hablar de muchos riesgos financieros cuando hablamos de esto. Podemos hablar de temas específicos de impuestos, podemos hablar de líneas de negocio, podemos hablar del impacto del precio en relación a nuestra línea de negocio. Entonces, mi recomendación, porque esto sí hay que verlo muy específicamente cuando hablamos de riesgos financieros, es identificarlos primero. Segundo, analizar por qué para nosotros sería un riesgo, mapearlo, que es lo más importante, con las principales cuentas que nosotros dijimos, porque su pregunta era con qué principales cuentas. Entonces, yo diría el riesgo, por ejemplo, de no poder pagar el tema de nuestras deudas, ¿verdad? Porque si no podemos pagar, ¿qué riesgos implica esto? Entonces, siempre se hace un análisis, obviamente, aunado con el balance general y el estado de resultados de las principales cuentas, pero son conceptos más objetivos como tal de lo que reflejan nuestras finanzas. Y mi recomendación sería que se mapeara, pero que antes de eso se haga un análisis de cuál sería, en base a nuestra línea de negocio, obviamente se tiene que analizar qué riesgos se está teniendo, qué implicaciones se está teniendo a nivel nacional y a nivel mundial para poder mapear y poder hacer pues esta tabla, que es una tabla sencilla. Es sencilla al momento de que yo tengo identificado mis riesgos, pero yo me iría más por el área del impacto en las ventas, porque es lo que más se ha visto afectado, obviamente, y el impacto específico del pago de las deudas, que es lo que, digamos, puede ser tasa de inflación, puede ser el interés, cuánto puede llegar a subir el interés de estos préstamos. Yo creería que por ahí me iría yo. Bueno, yo creo que volvemos al tema de agradecimiento a su paciencia, a sus disculpas por el habernos atrasado tanto o sea, alargado tanto con el tema, atrasado en el inicio para esperar. Recibimos un comentario de que no debimos de haber esperado a los que no se habían metido a la conferencia, pero agradecemos nuevamente su audiencia. Estamos para servirles, con los correos están a la disposición para cualquier consulta. Si quieren el diagnóstico express, con mucho gusto, por este medio, por supuesto. Y a Vestex, nuevamente nuestro agradecimiento por habernos tomado en cuenta. Y ya saben que estamos a la disposición porque temas para hablar tenemos bastantes. Muchas gracias. Solo antes de que terminemos, tenemos a Sara Castillo que nos pidió la palabra, que va a hacer alguna intervención, Marlon. y también a Marlon. Entonces vamos a empezar con Sara. Creo que solo Marlon, entonces. Tenemos ahí. Ahí ya puede activar su audio para hacer cualquier intervención que quisiera, Marlon.
Si no tenemos a Sara también, ahí ya pueden activar ustedes desde su computadora el audio si quieren hacer alguna intervención. No, yo creo que entonces ahí nos quedamos y Sí, yo creo que ahí estamos, ¿verdad? muchas Nuevamente, gracias Jennifer, sí. perdón, sí, gracias. La verdad que para nosotros es un gusto poder seguir colaborando con Vestec. De verdad que nos apasiona este tema, como dice Fernando, y por eso hablamos un poquito más. Sabemos que a través de estas plataformas puede ser un poquito más tedioso estar más tiempo del que uno físicamente pueda estar, pero esperamos que haya sido de su contribución, que por favor puedan implementar lo más básico y lo más sencillo, y si tienen alguna duda, como dijo Fernando, nos pueden escribir, nos pueden hablar y con gusto los podemos apoyar. Bueno, muchas gracias a la empresa Hermanos Grajeda por esta intervención. Pues sabemos que el tema es un poquito de un universo, porque al final estamos frente a una situación que nadie se esperaba y lo importante aquí es ser muy organizados y previsores siempre en las empresas, ¿verdad? Y nosotros a los participantes les vamos a estar haciendo llegar pues la grabación del seminario por si les queda alguna duda y también una pequeña encuesta de satisfacción. Aquí también pueden poner sus datos si están interesados en tomar esta opción que nos dieron el día de hoy para los participantes, que es lo de la asesoría express, el diagnóstico. Y pues les agradecemos mucho por el tiempo de ustedes, por darnos el apoyo y también a todos los participantes que nos acompañaron aquí el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz día. Buen día a todos.